cuando comencé a trabajar en una fábrica, descubrí una secta donde abusaban de menores. Gabriel se había cansado de trabajar mucho tiempo en la construcción. Se había aburrido y quería probar nuevos trabajos. Un día se encontró un amigo y le preguntó a qué se dedicaba. Este le dijo que era encargado de un pequeño taller de maquiladora. Gabriel le preguntó que si no había una oportunidad laboral, que andaba buscando algo nuevo. Aunque él no conociera del todo lo que se hacía en una fábrica, que podía aprender y que tal vez le gustaría. Su amigo le mencionó que se lo platicaría a su jefe y que estuviera al tanto en lo que le avisaba. No pasaron muchos días. Gabriel recibió una llamada donde le dijeron que era aceptado en el trabajo, que se presentara el lunes. Se presentó a trabajar y conoció que el taller en verdad era muy pequeño. Había muy pocas personas, había pocos operarios, en su mayoría mujeres, entre unas edades de 30 a los 40 años, 2 manuales, un chofer y claro, el encargado junto con su patrón, quien ya tenía aproximadamente unos 60 años. Todos fueron muy cordiales con él y le explicaron que aunque no supiera nada, aprendería desde cero, que no se preocupara ni tuviera miedo de equivocarse, pues nadie nacía sabiendo. Creyó que no sería tan difícil adaptarse, que solamente tendría que acatar las indicaciones de sus superiores y que todo estaría bien. Ese mismo día él se dio cuenta de una cosa, que las bandas de las máquinas tenían unos cartones. Pensó que tal vez era por seguridad, hasta que en determinada hora una operaria se levantó, salió y cuando regresó traía un niño pequeño. Este niño era un poco latoso. Ahora entendía por qué las máquinas tenían un cartón en las bandas, para que no fuera a andar metiendo las manos. Conforme pasaba el tiempo, él más se acostumbraba a ese trabajo. Era algo nuevo, que experimentaba, y observaba todas las oportunidades de aprendizaje que tenía. Un día se levantó más temprano de lo inusual, así que tomó la decisión de irse al trabajo. Llegó media hora antes de su entrada. Notó que la puerta estaba abierta y ni siquiera tocó. Simplemente se pasó derecho, pensando en que tal vez no lo regañarían. Llegó a la mesa y comenzó a desenvolver los bultos. Sacó sus audífonos, pero esos tardaron mucho en vincularse a su dispositivo. Hasta que, de rabo de ojo, observó cómo su jefe abría la puerta. Él mantenía la mirada hacia la mesa. Cuando su jefe salió, venía acompañado de este niño pequeño. Él alcanzó a escuchar que le mencionaba: «Hiciste un muy buen trabajo hoy. Me encantó lo que hiciste. Sigue así y te voy a seguir comprando más cosas. Además, le voy a decir a tu mamá y ella se pondrá muy contenta». Gabriel ni siquiera sabía que estaba escuchando. Simplemente mantenía la cabeza hacia abajo. Alcanzó a ver que su patrón se dio la vuelta. Se quedó impactado de la presencia de Gabriel. Comenzó a gritarle: «Gabriel, Gabriel, Gabriel». Pero él simplemente se hizo el que no escuchaba. Su patrón salió con este niño y de regreso se acercó muy despacio. Lo tocó por la espalda y le dijo: «Buenos días, Gabriel, ¿cómo te encuentras?» «Me encuentro bien, jefe, ¿y usted?» «También estoy muy bien. Me alegra que hayas llegado temprano». Él estaba totalmente confundido por lo que acababa de escuchar y lo que acababa de ver. Lo primero que se le vino a la mente fue que su patrón había abusado del niño, o porque él le estaba diciendo que había hecho un buen trabajo. Eso le daba de vueltas, y así fue todo el día y toda la semana. De ahí comenzó a notar cosas más extrañas, como cuando este niño llegaba, su patrón lo besaba muy cerca de su boca, lo acariciaba e incluso lo manoseaba. Esto ponía muy nervioso a Gabriel, porque las demás personas eran conscientes de lo que estaban observando, y nadie decía nada, simplemente se reían. Gabriel trató de hacerse más amigo de este pequeño. Cuando llegaba, le invitaba a la tienda, y compartían una que otra vivencia. Él le contaba sobre las cosas que le gustaban, las caricaturas que veía, pero también Gabriel notaba que había días que el niño cambiaba totalmente su actitud. De ser aquel berrinchudo, pasaba a ser alguien totalmente serio, que no quería tener contacto con nada ni con nadie. Gabriel no estaba seguro si preguntarle sobre lo que él había visto, pensar que se estaría metiendo en problemas. Asimismo, un día que terminaba la jornada laboral, todos se alistaban para irse. Tomó su mochila, pasó al baño y todavía tardó. Salió y se quedó un tiempo esperando a la puerta. Cuando de la nada salió su amigo el encargado. Le mencionó que se irían a dar una vuelta al centro. Le
le dijo que sí, pero la última en salir era la madre del pequeño, quien no iba acompañada de su hijo. Jaló la puerta y simplemente se despidió. Ese mismo día, él le comentó al encargado lo que estaba observando, como el día que llegó temprano lo que escuchó y lo que lo hacía sobrepensar sobre la situación del niño, además de que esas caricias exageradas provenientes de su jefe. El encargado le mencionó que solo era cuestión de tiempo para que se diera cuenta, y que eso no era nada, que eso llevaba ocurriendo ya muchos años, incluso desde que él había entrado a trabajar, aproximadamente unos 6. El encargado comenzó a contarle toda la historia. Cuando él apenas había ingresado a la maquila, también se había percatado de lo mismo, que su jefe era muy cariñoso con ese niño, y pues en aquel entonces él todavía era un bebé, que estaba en carriola, pero aún así su jefe daba muestras de cariño exageradas, y su madre ni siquiera le decía nada. Las demás personas del taller también notaban algo extraño, lo miraban de una manera muy rara, y su jefe les mencionaba que si nunca antes habían visto a una persona darle amor a un niño. Además de que él, un día a escondidas, observó cómo su jefe besaba a este niño. Y no solo eso, sino que también realizaba tocamientos en sus partes íntimas, y que incluso la misma madre lo solapaba, que desde ahí ella comenzó a sacarle cosas, la renta para su casa, carriolas, muebles, lo que hiciera falta o cualquier otro capricho, además de que había obtenido grandes beneficios en el taller. No se le podía llamar la atención, pues esta mujer era intocable. Quería hacer lo que ella decía, y si el encargado de aquel entonces la ponía a hacer alguna actividad y ésta no la realizaba, simplemente desplazaba la actividad a otro operario. Pero ella muchas veces solamente se quedaba parada viendo su teléfono. Llegaba el jefe y ni siquiera le llamaba la atención, como a los demás. También le contó que un sábado que preparaban las nóminas, lo mandaron a comprar unos sobres. Cuando regresó, abrió la puerta del cuarto de su jefe y observó entre la poca luz que entraba al cuarto cómo su jefe abusaba de este niño. Simplemente se quedó parado en la puerta. Su jefe se levantó y le mencionó que no había visto nada, que no quería conocer las consecuencias, que todos estaban de acuerdo con él y que simplemente era un padre dándole amor a su hijo. Cuando él escuchó esas palabras se quedó plasmado cómo su mismo padre podía estar abusando sexualmente de ese niño. Así pasó mucho tiempo, e incluso él, antes de que fuera ascendido a encargado, notó que en sus sobres venía un aumento de su sueldo, 800, 900 pesos de más de lo que ganaba, todo por su silencio. En aquel momento, él confiesa que no dijo nada pues necesitaba el dinero, pero que sabía que esa conducta estaba mal y que no era bueno que continuara. Además, que no solamente era con ese niño, sino que también con los sobrinos de la familia, donde se encontraba establecido el taller. Antes era una vecindad que solamente se adaptó, pero aún vivían los familiares alrededor. Se decía que su jefe también había abusado de sus sobrinos. Una de sus cuñadas decidió hacerle frente de todo lo que estaba pasando. Lo sorprendente fue que dicen que su madre lo defendió a capa y espada y que tan solamente estaba buscando darle amor a los niños, que sus intenciones no eran malas, lo que ocasionó que su cuñada se divorciara de su hermano. Pero aún así, ni eso fue suficiente para detenerlo, que además existían otros rumores, como que se paseaba cerca de las escuelas, fotografiando a los niños pequeños, y que tenía una gran colección de fotografías en su mueble, pero que tan solo eran rumores, nada comprobado. Gabriel, al escuchar estas palabras, se sintió más mal de lo que ya estaba. Comenzó a sobrepensar de una peor manera. No sabía ni siquiera qué decirle a su compañero que le estaba compartiendo esas historias, más que nada cómo se había aguantado tantos secretos por el dinero. Gabriel estaba dispuesto a renunciar, a simplemente terminar la semana de trabajo y no volver. El viernes por la tarde, el jefe mandó a traer a Gabriel. Le dijo que pasara a su habitación, que también fungía como oficina.
Las palabras de su patrón fueron las siguientes: Gabriel, bien ya sé que te enteraste de lo que está pasando, de todo lo que está ocurriendo. Sé que tú, como las demás personas, lo ven mal, pero yo lo veo bien. Solamente estoy dándole amor. Solamente quiero que se sienta bien. No soy ningún enfermo, Gabriel. Y además, otra cosa, no andes contando nada de lo que aquí se está viviendo, porque no quieres conocer las brutales consecuencias. Por lo que sí, estarás obligado, como todos, a venir a trabajar a este taller. Y cuidadito con que quieras renunciar o con que un día ya no vengas, Gabriel. Eso es todo, puedes retirarte. Cuando Gabriel salió del taller, se sintió presionado, hasta cierto punto asustado por la extorsión que estaba viviendo, pero él tenía bien decidido que ya no volvería al trabajo el lunes, que solamente iría el sábado, cobraba y ya no volvía, y que trataría de buscar otro empleo, tal vez volver a la construcción, pero en otro lugar. Y así fue. Llegó el sábado, el día terminó, cobraron, y Gabriel, sin decir ninguna palabra, sabía por dentro que había entregado el trabajo. El día lunes no se presentó a trabajar, y por toda una semana vivió el acoso de su jefe. ¿Dónde estás, Gabriel? ¿Vas a venir a trabajar? Dime dónde vives, yo voy por ti. Mira que nos haces falta, porque aquí hay demasiado trabajo. Gabriel, yo la verdad no me quiero pasar contigo. No quiero usar la fuerza ni te quiero lastimar. Así que mejor ven y preséntate a trabajar. Ven y preséntate, Gabriel. Pero este simplemente ignoraba las llamadas. Llegó en un punto en el que tuvo que cambiar de número telefónico. Así fue como Gabriel apenas si estuvo 3 meses trabajando en ese taller. Para el poco tiempo que fue, todo lo que descubrió y lo que se enteró, y que ya no quiso saber más. Hasta la fecha, él no sabe qué ha sido de ese taller, ni de esas personas. Ha perdido contacto con su amigo debido a que cambió de número. Pero él no quisiera volver a saber nada de aquellas personas. Hasta aquí la historia de hoy. Si te gustó el video, dale like, compártelo y suscríbete. Déjame tus comentarios, qué opinas, y hasta la próxima.